Dar lectura a la palabra del Señor. Queremos hablar hoy, hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Dios es un Dios de eventos? Es una pregunta en la cual vamos a reflexionar. ¿Dios es un Dios de eventos y de templos? Sobre esa reflexión o sobre esa interrogante vamos a tener la predicación de la palabra y vamos a leerlo. Vamos a dar lectura entonces en Salmo 37. Libro de los Salmos, capítulo 37. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Salmo número 37 y vamos a leer en el versículo del 1 al 5. Salmo 37 del 1 al 5 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice el verso 4: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tengamos una palabra de oración y pidamos a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra en esta noche. Padre Celestial, invocamos tu nombre y te damos las gracias por darnos la oportunidad de invocar tu nombre, Señor, de tu palabra, de darnos entendimiento acerca de ella. Señor Jesús, edifícanos, consuélanos, fortalécenos, da esperanza, confianza, fortaleza a cada hermano que en esta hora está escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús clamamos a ti, soberano Dios. Amén. Bueno, por favor, entonces vamos a reflexionar. Dios es un Dios de eventos. Cuando hablamos de esto, hermanos, quisiera iniciar a manera de introducción sobre una reflexión diciendo: bueno, este año, al iniciar, seguramente teníamos muchos planes, ilusiones, había una buena economía y quizá muchas expectativas teníamos nosotros para hacer, realizar personalmente, a nivel familiarmente. Había muchas expectativas y muchas cosas. Al principio de este año, quizá cuando estábamos despidiendo el año 2019 para entrar al 2020, muchas expectativas y sueños y cosas que teníamos. Espiritualmente, seguro los líderes locales y pastores teníamos muchas programaciones con el propósito de hacer crecer la obra de Dios. Y eso está bien. En los diferentes ministerios, en las diferentes áreas, como jóvenes, Dorcas, evangelismo, escuela dominical, y gracias a Dios por esos pensamientos y esos proyectos de los líderes, de los pastores. Todo esto con el ánimo de que la obra de Dios creciera en todo aspecto y sentido. Pero reflexionando y pensando, debemos, hermanos, darnos cuenta que Dios es el dueño de su obra. Y que por muchos proyectos y planes que nosotros hubiésemos tenido, Él es el dueño de su obra y Él es el que puede obrar y dar crecimiento a la iglesia. Y cuando decimos que Él es el dueño de su obra, Él no necesita de eventos, de programas ni proyectos nuestros, como que si fuéramos nosotros quien lo programáramos a Él, para que Él de alguna manera bendijera esos planes, esos eventos, esos proyectos, esos planes de trabajo, esas programaciones en la iglesia. Y créanme, hermanos, que pensando en todo eso, la Biblia nos dice, antes de mirar el pasaje que leímos, la Biblia nos dice, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 17, en el verso 24, nos dice la palabra de Dios, Hechos 17 a partir del verso 24: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en Él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no necesita de templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lo que da a entender aquí Pablo cuando estaba predicando su sermón en la ciudad de Atenas a todos los atenienses y una cantidad de personas, él les estaba explicando que Dios no necesitaba de que el hombre lo honrara, no necesitaba entonces de un templo donde Él habitara. No, somos nosotros los que necesitamos a Dios, y nosotros no somos quienes podemos programar a Dios para que bendiga un evento, un proyecto, algún propósito que tengamos. Por eso dice el salmista que confía en Jehová y Él hará. Encomienda a Dios ese plan, ese proyecto. De ahí que se le enfatiza al líder, al joven, al hermano servidor, a ese líder que está proyectando un programa, un evento, un campamento, de que lo hagamos no porque los demás lo hagan, de que lo hagamos no porque siempre se está haciendo, no, sino porque Dios quiera, porque queremos agradar a Dios, porque Él se agrade de nosotros, porque Dios no es un Dios de eventos, Dios para bendecir a alguien, Dios para llamar a alguien, Dios para tratar con algún pecador, no necesita de un campamento, no necesita de una convención, no necesita de una vigilia. Dios necesita es que la persona le crea a Dios. Por eso estamos hablando de que Dios no es un Dios de eventos. Y gracias a Dios por todo esto que está pasando, porque ciertamente Dios está trabajando con el hombre pecador, porque ciertamente Dios está trabajando con usted en casa, porque Dios está obrando en su casa, moldeándolo, obrando en su vida, en su corazón, en la vida de nuestros hijos. Por eso entonces es importante, y me llama la atención que Pablo le dijo a los atenienses que Dios no necesita nada ni de sus templos, ni que programemos, ni que hagamos, ¿verdad? Como que si nosotros programáramos o le dijéramos a Dios: Señor, bendice esto, bendice lo otro. Él sabe la necesidad que hay espiritual en la vida del hombre. Por eso, mis amados hermanos, es el tiempo donde cada uno de nosotros, o de la iglesia individualmente, debemos conocerlo a Él como nuestro Señor soberano, como nuestro fiel, como el que lo podamos reconocer como el Todopoderoso. Y Él es el Todopoderoso y no necesita de nuestros eventos, programaciones, proyectos y cosas que nosotros personalmente podamos hacer para engrandecer la obra, porque Él es quien da el crecimiento a la iglesia. Él es quien individualmente nos hace crecer, nos da los dones, los ministerios. Aleluya. Hermanos, y gracias a Dios por los hombres que pueden programar y hacer eventos y proyectos, ¿verdad? Pero hoy donde no los podemos hacer, ¿qué? Pero hoy donde no se puede hacer una confraternidad, una vigilia, algo así en reunirnos. Uno escucha a veces por las redes sociales y ve y pedacitos de muestras donde dicen se reunieron miles de personas en un estadio, se reunieron miles de personas en tal parte y todo esto. Pero ¿qué se busca con todo esto?
Y está bien que se hagan esos proyectos, son muy buenos, pero ahora donde se está en medio de la crisis, Dios sigue salvando, perdonando, bautizando con el Espíritu Santo. Dios sigue proveyendo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Por eso Dios no es un Dios de eventos que nosotros los hagamos. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios tiene todo programado, ya Dios tiene todo montado, ya Dios tiene programada esa salvación, porque la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo Él pensó en salvarnos, en perdonarnos, en llenarnos con su poder. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al programa de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a lo que Él quiere, a su voluntad, a lo que Él ya tiene proyectado, porque seguramente ya Dios en su programa de salvación a la iglesia, a los gentiles, bajo la gracia por este tiempo, ya Dios tiene que simplemente nosotros, que Él nos permite, porque a veces el líder, el pastor, se puede llenar de fama diciendo: yo bauticé tantos, yo prediqué tanto, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero no es el hombre, como dijera Pablo, no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí. Es Dios en vosotros, es Dios en ese pastor, es Dios en ese líder. Gracias a Dios, si eres un gran líder, si eres un gran pastor, si tienes un gran liderazgo de un alto nivel, donde convocas, donde hay masas, todo eso está bien. Pero aquí la gloria no es para el líder, aquí la gloria no es para el pastor, aquí la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la majestad, todo le pertenece al Señor Jesucristo. Si eres un gran líder, si eres un gran pastor, si eres un gran ministro, eso se lo debemos es al Señor. Porque Dios no es el Dios de eventos, ni de programas, ni de templos. Gracias a Dios por las grandes centrales que hay en nuestra iglesia, por los grandes lugares de predicación que Dios nos ha dado la oportunidad. Pero hay momentos y lugares en donde están vacíos allá. Y entonces, ahora es donde tenemos que darnos cuenta y reflexionar por un momento que lo que Dios quiere y lo que Dios le interesa, en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar un texto. Leamos primero en Proverbios capítulo 16 verso 3, donde el proverbista habla de que esos planes, esos proyectos, hay que colocarlos en la presencia del Señor. Ciertamente hicimos en otras iglesias, en otras congregaciones donde estuvimos, planes, proyectos, nos salió bien. Y hemos pensado: bueno, voy a hacer este plan, voy a hacer este proyecto, voy a hacer todo esto. Pero dice en el Salmo 16, verso 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Entonces, ese plan, ese proyecto, todas esas cosas, de ahí la importancia, hermanos, que sea en la presencia del Señor, bajo la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, bajo la guía de su poder glorioso, es que nosotros podamos programar, hacer, y que no seamos nosotros, sino que sea Dios en cada uno de esos líderes, de esos pastores, de sus ministros. Que sea el Señor en cada uno de nosotros. Dice en segundo libro de Crónicas capítulo 6, el verso 18, cuando Salomón estaba construyendo el templo para congregar a Israel y que fuera un lugar de adoración, que fuera un lugar donde se glorificara a Dios, él dice algo muy importante allí en segundo libro de Crónicas capítulo 6, en la dedicación del templo, en el verso 18 dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Es una pregunta. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí
los cielos y los cielos de los cielos. O sea que Él menciona como unos 3 cielos que hay. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces, si los cielos de los cielos no podían contener, no pueden contener la grandeza, la majestad, lo grande que es nuestro Dios, dice Salomón, cuanto menos este templo que he construido para Él. Pero el propósito de Dios con el hombre es habitar con el hombre, estar con el hombre. Por eso Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y por eso la discusión que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana, allí en el Evangelio de Juan capítulo 4, en el verso 19, dice algo muy importante. Le dijo la mujer a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El monte a la mujer que la mujer refiere es en el monte Sinaí, donde Dios dio las leyes y donde Dios apareció de una manera majestuosa ya hablando con Moisés y el pueblo. Allá era donde se debía de adorar. Ellos quedaron con esa idea. Pero dice Jesús, y los judíos decían que era en el templo que Salomón había construido, que era allí donde el pueblo de Israel tenía que ir a adorar. Pero Jesús, pensando más allá de los judíos, pensando más allá en todas las naciones y en todos los gentiles y en la iglesia, Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Entonces ya no es en la montaña, ya no es allá en Jerusalén, en el templo, ya no es en el lugar de predicación, ya no es allá en ese monte, en ese lugar, no. El Señor está buscando esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, esos verdaderos templos. Y la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, en donde Dios habita, en donde Dios mora. Mire lo que dice Pablo cuando escribe en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, en el verso 16, Pablo dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios está habitando, Dios está morando en el corazón de cada hombre que le ha recibido. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque Dios quiere habitar, el Señor Jesucristo. Él es grande y majestuoso y no lo puede contener los cielos de los cielos. Pero quiere habitar en el corazón humilde. Quiere habitar en ese hombre, en esa mujer que le ha recibido, que ha abierto su corazón. Jesús le dijo a la iglesia, la última iglesia, la Odisea, en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. No dice voy a entrar a la iglesia, porque la iglesia, el templo, somos usted y yo, donde Dios quiere habitar. Por eso entonces Dios no habita en
en un lugar físico ahora, aunque haya lugares sagrados, aunque Jerusalén vaya a construir un templo sagrado para el milenio, aunque haya muchos sagrados y muchas sinagogas, pero somos usted y yo como personas que le hemos recibido a Él. Somos usted y yo ese templo espiritual. Por eso ese templo tiene que vivir en santidad. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres santos, apartados de la inmundicia, apartados del pecado. Y por eso Jesús le dijo a la iglesia: el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Entonces Dios no es un Dios de eventos, ni es un Dios de templos, sino que ese evento, ese templo, somos usted y yo, donde Dios quiere morar. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, hoy más que nunca, lo que Dios quiere es que le busquemos a Él, como dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Y cuál es la razón? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. A veces hermanos dicen: ay hermano, hay culto. Ay hermano, ¿cuándo van a abrir otra vez la iglesia? Hermano, ¿cuándo será? ¿Cierto? Abra su corazón allá en casa. Busque a Dios en su corazón allá en casa. Porque eso es lo que dice Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No quiero justificar con esto entonces que ya no hay que venir a la iglesia cuando se acabe el tiempo. Sí hay que hacerlo. Pero hoy más que nunca este tiempo nos tiene que llevar a reflexionar, a que tenemos que pensar en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén, amén. Que si se habla otra vez en lugar de predicación, bueno, gloria a Dios, seguimos. Pero que si no, listo, seguimos adorando, glorificando, engrandeciendo. Seguimos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios allá en casa seguirá sanando, perdonando, liberando, obrando. Esa casa tiene que convertirse en ese lugar santo, donde habita Dios allá en casa, en familia, en su hogar. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, pero es que yo vivo con un inconverso. Hermano, es que mi hija, hermano, es que mi hijo. Ahí es donde Dios va a glorificarse. Ahí es donde Dios está tratando con nuestra familia. Ahí es donde Dios está obrando con esa gente familiar nuestra que no quiere ver a Dios. Si no quieren, que no quieran, pero tú allá en ese rincón, pero tú allá al levantarte, al acostarte, el devocional, la oración, la consagración, el ayuno a Dios. Amén, amén. A veces hermanos dicen: hermano, ábrame el templo porque es que no tengo libertad en la casa. Usted la libertad la tiene que conseguir en la presencia del Señor. Amén. Hermano, quiero madrugar a las 5 de la mañana a orar, hacer la alborada, todos ahí en el templo, todos ahí en el lugar de predicación. Ahí en casa, en las noches, en las madrugadas, cuando no puedas dormir, ahí está la presencia del Señor, ahí estás reflexionando, ahí está Dios. La palabra de Dios dice que Él sobre nuestras camas, ahí está el Señor, para que usted y yo le adoremos, le glorifiquemos, le sigamos engrandeciendo. Aleluya. Y aunque no hayan eventos masivos, donde no hayan multitudes físicamente de reunión de personas, porque eso pues muy importante, ¿verdad? Pero no, Dios no trabaja tanto la multitud. Jesús le dijo, cuando le dijo a los discípulos enseñándoles a orar: y tú entra en tu aposento y cerrada la puerta. Dice tú, no dice toda la iglesia, toda la multitud, toda la convención, no. Tú personalmente entra, cerrada la puerta, cierra, y allí en la presencia de Dios, allá habla con Dios. Allá Dios se te manifiesta a ti, allá Dios habla contigo, allá Dios. Escuchemos a Dios a través de la oración. Momentos en donde tenemos que callar para que Él nos hable. Momentos en donde tenemos que estar solos cuando todos están dormidos y podamos reflexionar en su gloria, en su presencia, en su gracia y en lo que Dios va a hacer y hará contigo. Por eso, que sea esta una reflexión para que pensemos, mis amados hermanos y amigos.
Pensemos que hoy más que nunca Dios desea que le busquemos a Él con todo vuestro corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús a su favor, hermano y amigo. Amén, amén. Que Dios pueda ayudarlo, bendecirlo. Que nos demos cuenta, hermanos, que si no hay eventos grandes, masivos, multitudinarios, que si no se vuelve a abrir el lugar de predicación, pero que allá en casa, allá en familia, allá en tu lugar, allá cuando todos ya están durmiendo, allá desvelado, es donde Dios te está mostrando su gloria, su poder, su misericordia, donde Dios te está hablando, donde Dios te está dando la palabra. Sí, nos hace falta reunirnos como pastores, nos hace falta la asamblea, nos hace falta la reunión, nos hace falta todo eso. Aleluya. Pero en la presencia del Señor, como cantábamos ahora, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos. Y digámosle al Señor que Él te siga dando esa libertad allá en casa, esa autoridad, ese poder, para que alabes a Dios, glorifiques a Dios, ores, ayunes, le busques a Dios con todo tu corazón. Padre celestial, amado Señor, Cristo amado. quiero invocar tu nombre.